Bien amigos, ya vamos saliendo de Alamosa, Colorado. Estuvimos allí 2 días y la pasamos espectacular. Si quieres saber cómo llegamos allí y por supuesto todo lo que visitamos, debes ir a ver los videos anteriores. Pero ahora vamos saliendo rumbo a Utah, en Moa. Este será el segundo campamento, así que vamos a descubrir cuáles son esos paisajes que nos promete la vía y acompáñanos. Ok, primeras impresiones y primera vista de lo que estamos viendo de la cascada. Miren esta belleza de grieta. Hemos llegado al primer parque nacional de este road trip. Se trata del Parque Nacional de las Dunas y como lo ven, están hasta allá y son súper inmensas. Los paisajes de la ruta saliendo desde Colorado estuvieron llenos de vistas impresionantes y paisajes pintorescos. Y no era de sorprendernos, pues al acercarnos más al oeste del país, literalmente entras en paisajes de películas como llanuras extensas, pero con fondos montañosos. Más adelante en el recorrido nos dimos cuenta que estas rutas de Colorado están diseñadas para recibir a los viajeros, sobre todo con sus RVs y en campamentos, pues en la ruta no faltaban campground y lugares para estacionar estos vehículos recreativos tan famosos en los Estados Unidos. Un dato del que hay que estar pendiente al venir a esta ruta de Colorado es saber cuánto mide de alto tu vehículo, sobre todo si es un RV, ya que se pasa por túneles y además es importante que revises que los frenos de tu carro estén en buen estado, pues las rutas son bastante inclinadas por las montañas que atraviesan. Tanto así que te reducen la velocidad hasta 25 millas por hora por lo peligroso que es. Luego pasamos por paisajes que asomaban los ríos que fluyen de las montañas de Colorado. Además, vimos unas carpas que son las llamadas glamping, o sea, la forma de acampar de manera glamorosa. Aunque ya nosotros tenemos ese estilo, pues hasta aire acondicionado tenemos en nuestra carpa. Al pasar por Pagosa Spring nos dimos cuenta de que era un pueblito bastante acogedor y que se caracteriza por poseer springs, como su nombre lo dice. Pero estos springs son de agua calientes, a diferencia de los springs de Florida que son de agua súper frías. Las últimas vistas saliendo de Colorado no podían ser más majestuosas con esas inmensidades de ríos y lagos. Y es de esperarse, pues es un estado que contiene más de 2.800 lagos. Bien chicos, y con estas dunas espectaculares a mis espaldas queremos recordarles algo muy importante. Y es que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estas aventuras espectaculares y por supuesto de los shows de las RV. Además, debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque si nos sigues por Instagram, ya sabes dónde estamos grabando este video para ti y por supuesto tienes adelantos. Hola chicos, hemos llegado oficialmente al estado número 8 en este road trip. Hemos cruzado la línea de Colorado a Utah. Esta fue nuestra primera parada, nos paramos aquí a echar un poquito de gasolina, a estirar los piecitos, así que estamos muy cerca de nuestro segundo campamento aquí en Utah. Al entrar al estado de Utah nos sorprendimos con la gran cantidad de hélices enormes que se veían en el horizonte. Y es que Utah, por si no lo sabías, tiene 5 parques eólicos y estábamos apreciando uno de ellos. Bien amigos, así empezamos con las primeras vistas espectaculares de Utah. Miren esa maravilla. Recuerden que en Utah se consiguen muchos parques
como cañones. De hecho, uno de los primeros hoteles que estaba entrando decía Cañón Inn Hotel, porque definitivamente aquí vamos a visitar parques nacionales como el Gran Cañón saliendo y muchos más. Así que debes quedarte por este video para que sigas viendo el recorrido de este road trip. Sí, porque este road trip va a ser bastante bueno. Y miren, chicos, miren esta view, aquí estamos nosotros parados, miren, y miren aquellas piedrotas allá. Y a lo lejos pueden ver más cañones que se empiezan a abrir. La verdad es que ya Utah, empezando la ruta, empieza a impresionar. Y lo que nos sorprende y nos encanta mucho es que, por ejemplo, hacen este tipo de entradas y te avisan con tiempo. Mira, hay un punto para ver más adelante. Inclusive cuando veníamos bajando de Colorado, no grabamos mucho, sino les grabamos muchas imágenes porque la carretera es bastante inclinada. Hay lugares bellísimos, pero la verdad es que es bastante difícil porque es súper inclinado, ¿verdad? Aquí les venía con una tensión porque yo decía, Dios mío, yo no hubiese podido manejar. Así que ya saben, chicos, vamos a ver qué encontramos más adelante. Y con estas vistas vamos a dormir esta noche. Miren esa maravilla, aquí ya estamos instaladísimos, con aire acondicionado, como ya saben, haciendo comidita, la que se ha vuelto la comida del primer día de llegar al campamento, la más rápida, pastita con pasta de tomate y unas salchichitas, unos choricitos, así que rapidito y por supuesto quesito. Y por allá, dime, cuéntame. Ya subiendo los archivos y descargando el nuevo video que mañana se estrena, que va a ser el primero de este road trip, así que no se lo pueden perder, y es Asheville. Así que, Asheville no, Nashville. En Tennessee. En Tennessee, así que no se pueden perder todas esas tomas hermosísimas y de esa rumba que se presentan en Nashville. Así que si quieres saber cómo hemos llegado hasta aquí, hasta Utah, aquí en Moa, y tener esas imágenes espectaculares de aquellas montañas espectaculares, debes ver los videos 1, 2 y 3, porque este sería el 4, ¿verdad? Este sería el 4. Así que ve a verlos ahora mismo si no los has visto, y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que te podamos avisar, o YouTube más bien te avise cada vez que subamos un video nuevo. Bien, chicos, la verdad es que es bastante impresionante y te sorprende así, pero sobremanera, por cómo está así tan cerca esas rocas. Bien, chicos, hemos encontrado un arco aquí en medio de la duna, por eso es que se llama el Arco de las Dunas, y la verdad que está espectacular